estamos saludando a usted. Es la segunda hora de Telediario Mediodía, es la 1:05 p.m. y está con nosotros aquí nuestro buen amigo y compañero y director de noticias, Víctor Martínez Lucio. Oiga, buenas tardes. Ahí está. Buenas tardes, Oiga, pues lo de la renuncia del fiscal Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, que renunció pues a la Fiscalía General de Justicia por motivos personales. Pero esto fue así, un cambio muy repentino. Sí. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues, licenciada, buenas tardes de nuevo. Sí, repentino, ese fue el término que incluso ha utilizado la gente del Congreso local. Repentino porque pues no se esperaba algo así, porque estamos hablando del primer fiscal de Nuevo León. Y que le faltaban 2 años. Que le faltaba todavía un par de años, que no tiene, para la gente que no está muy familiarizada, es un fiscal general independiente, es decir, no como antes que era un procurador que dependía del gobierno del estado, aquí es transeccional. O sea, se puede ir el gobernador y sigue el fiscal. Claro. El fiscal no le rinde cuentas al gobernador, no tiene nada que ver con él, no es su jefe el gobernador, la figura de fiscal es independiente y tan es así que no lo nombra el gobernador. Antes, cuando era procuradores, el gobernador presentaba una terna, sí. Las ternas siempre son de 3. Sí, ¿sí? Hay gente que dice una terna de 4, no. Presentaba una terna y se la desechaban o le desechaban un candidato y lo volvía a presentar a otro y se lo desechaban y a la tercera el gobernador tenía mano. Así era antes. Pero ya desapareció la Procuraduría. Hoy ya no. Hoy hay un procedimiento, hay un comité de acompañamiento, es un conjunto de personas nombradas por el Congreso y luego esas personas hacen muchas entrevistas y sugieren, estos son los candidatos a ser fiscal. Y el Congreso nombra una terna, la propone al gobernador, el gobernador tiene voto para opinar, pero no es jefe el gobernador del fiscal. El fiscal hoy toma esta decisión y pues sí, suena repentina, pero hay un procedimiento que hay que seguir, que de hecho Luis García trae. Sí, en un momentito, pero sí. Oiga, Luis, digo usted, Víctor Martínez, no es su jefe, ni tiene que rendirle cuentas el fiscal al gobernador. No. Pero siempre se escuchó que ahí había roces, que había discrepancias. Sí, pues mire, los hay como en todos los estados de la República. Hubo el caso muy sonado de esta joven que fue en el mes de abril y luego vino el caso de Devani y hubo por ahí un video que es el que provocó esto, ¿no? Ese video en donde hubo diferencia de cómo veían las cosas. El fiscal, un hombre preparado, un hombre dedicado a la justicia, dedicado a toda una vida en los tribunales y ahora como fiscal, y el gobernador pues en lo suyo, en todo hay política y los dos tenían que dar una respuesta sobre este caso tan fuerte y eso digamos que los contrapunteó y de ahí surgió muchas versiones, pero sí. Lo real es que el fiscal toma una decisión, es una decisión personal, se le respeta, habrá que esperar a que el Congreso se la acepte, seguramente sí va a pasar, porque el fiscal tiene la oportunidad de seguir su carrera, tiene otros objetivos y pues abre el camino a un cambio en la fiscalía. Es necesario, de acuerdo con que ya no hay fiscal, hay que nombrar otro y el camino ahí es largo, ¿no? Oiga, entonces, Gustavo Adolfo ya renunció a la fiscalía, sí. Ya se retira, no sé si se vaya a Villaldama o a donde vaya, ajá. Y queda al frente por 3 meses Pedro Arce. Sí, Pedro Arce se llama, él estaba en una vicefiscalía, por ahí creo que tenemos la fotografía también de este hombre, lo comunicó la fiscalía hace unos momentos en un informe, lo decíamos muy temprano, que él ocupa el lugar, es encargado de despacho, ahí está, ahí lo estamos viendo, sí. Será encargado de despacho mientras se siguen los procesos, que es lo que tiene Luis García, que sería bueno explicarlo, licenciado. Vamos con Luis García, ya sabemos que renunció Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, ya sabemos que queda el encargado Pedro Arce, pero vamos con Luis García porque los diputados ya anunciaron que en 3 meses nombrarán al nuevo. Pero ¿cómo está el proceso? ¿Qué sigue, Víctor? ¿Qué requisitos debe cumplir la persona que quiera ser titular de la Fiscalía? Y vamos con Luis García, él tiene esa información y la respuesta exacta. Adelante, lo escuchamos.
Gracias, licenciada Víctor, y a la gente que nos sigue en estos momentos. Bueno, por principio de cuentas hay que decir que ya la renuncia de Gustavo Adolfo Guerrero, que por ley le tiene que aceptar el Congreso del Estado, ya ocurrió. Es decir, hace unos momentos la Comisión de Justicia del Congreso local se reunió de manera urgente, le entregaron el expediente de la renuncia de Gustavo Adolfo Guerrero, que llegó por ahí de las 9:01 de la mañana a la Oficialía de Partes, y ya los dos integrantes de la Comisión de Justicia ya aceptaron la renuncia de Gustavo Adolfo Guerrero. Se puede hablar entonces de que ya tiene un carácter oficial y definitivo. ¿Qué sigue después de esto, licenciada Víctor, amigos que nos siguen a esta hora de la tarde? Bueno, empieza un proceso que le vamos a presentar en estos momentos en pantalla. ¿Qué pasa cuando renuncia un fiscal? Evidentemente estamos ante un hecho inédito. Es el primer fiscal en la historia de Nuevo León y por ende su renuncia nos pone en una situación que nunca habíamos vivido. Por principio de cuentas hay que decir que la Constitución señala que la renuncia únicamente se da por causas graves. Debe ser sometido a la consideración del Poder Legislativo, lo cual ya ocurrió hoy por la mañana. Ahora bien, dentro de estos 10 días posteriores a la ausencia definitiva del fiscal, que empezarán a correr a partir del día de mañana, el Congreso tiene que emitir una convocatoria por un plazo de 15 días y desde luego, bueno, pues contará con un tiempo que es el que estamos viendo en pantalla para poder llevar a cabo todo este procedimiento. Ahora bien, para elegir a los candidatos a quienes podrán aspirar a ser fiscales generales de justicia, cada diputado votará por 4 opciones de una lista de candidatos remitida y los 4 candidatos con la votación más alta van a integrar esta lista. Una vez que se encuentre ya en poder de ellos, dentro de los 5 días siguientes, el gobernador tendrá que enviar, dentro de esos 4, una terna definitiva para la consideración de los diputados locales. Esto es muy importante y es fundamental. De hecho, hoy el gobernador Samuel García dejó entrever y dijo, yo más adelante voy a participar. En este momento no, más adelante voy a participar y es justamente con esto que contempla la Constitución. Ahora bien, el Congreso del Estado, en base a esta terna que les envía el gobernador, y previa comparecencia, ¿qué significa esto? Que los que integran la terna tendrán que presentarse ante los diputados para responder una serie de cuestionamientos. Ahora sí, los legisladores podrán presentar al Pleno la consideración de estas 3 personas y evidentemente tendrá que ser el voto de una mayoría calificada. ¿Qué es una mayoría calificada de 2/3 partes? Matemáticamente, si están los 42 diputados presentes al momento de la votación, 28 mínimo tienen que votar a favor de una sola propuesta. Si no se alcanza esta votación, se procede a una segunda votación entre los 2 integrantes de la terna que hayan obtenido más votos. Si persiste el empate, y esto es un tema que contempla la ley, es polémico, pero así lo contempla, si no hubiera alguien que obtenga una mayoría de votos, dado que el Congreso tiene una cantidad par de diputados, es decir, podría darse o permanecer el empate, habría una votación para definir por mayoría quién entre dichos candidatos participará en la segunda votación, pero si persistiera el empate, el último de los conceptos o el último de los casos que se prevé es la insaculación de quién será el fiscal general de justicia. ¿Qué significa la insaculación? Significa un sorteo, es eso tal cual. Se meten en una urna los nombres, se saca un nombre y ahora sí que el que le toca la mejor suerte es el hombre o la mujer que encabezaría la Fiscalía General de Justicia del Estado. Ahora, con todo esto surge la duda, ¿quiénes pueden ser candidatos a ser fiscales generales de justicia? Y esto es un tema muy importante. Se requiere ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, tener al menos 35 años al día de su designación, poseer un título de licenciado en Derecho con antigüedad mínima de 10 años, expedido evidentemente por una institución que esté legalmente facultada para ello. Y aquí vienen los 2 últimos puntos que son los importantes. Tienen que gozar de una buena reputación y no haber sido condenados por un delito doloso que amerite cárcel de más de 1 año de prisión. Pero si el delito fuera de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado, cohecho o cualquier acto de corrupción o delito en general que lastime seriamente la buena fama e imagen, ahora sí esa persona está inhabilitada por completo para poder aspirar a ser el cargo de fiscal general de justicia sin importar la penalidad que le hayan puesto, es decir, así sea menos de 1 año. Finalmente, también está el requisito de no haber sido gobernador o secretario de despacho del Ejecutivo, cuando menos 1 año previo al día de su nombramiento. Con esto, bueno, pues evidentemente ya podríamos hacernos una idea de quiénes sí podrían aspirar. Desde luego, este es un tema en el que no se le puede restringir la participación a nadie. Si hubiera
hubiera alguien que en el pasado hubiera participado en algún proceso electoral y quisiera formar parte de las ternas o de los candidatos, podría hacerlo si cumple con estos requisitos. Así es que esto nos abre un panorama muy interesante y en los próximos días seguramente lo que se empezarán a escuchar son nombres, nombres y más nombres de personas, hombres y mujeres, que podrían aspirar a ser el próximo fiscal general de justicia de Nuevo León. Así es que este es el proceso, estos son los requisitos. Seguramente ahora lo que empezará será, insisto, esta rumorología de quiénes podrían ser el sustituto de Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez al frente de la Fiscalía General de Justicia. Gracias, Luis García. Bueno, pues a los diputados Víctor Martínez Lucio les viene ahora la complicada labor de designar a un reemplazo. Sí, ya oyó todo el camino que nos decía Luis, muy detallado, muy preciso. ¿3 meses es suficiente o necesitan más tiempo? ¿Me lo pregunta seriamente? O... Porque si le digo seriamente, pues puede que no, que sean 3 meses es complicado. Pero si me pregunta, un poquito viendo el panorama y sabiendo que es política, sí basta, sí basta. Sí basta. Oiga, ya eso... hay más o menos gente perfilada. No, pues, ¿no? Lo que no quiere decir que esto esté amañado, pero si hay gente perfilada, porque hay especialistas en el área. De esa gente perfilada, ¿verdad? Hablan de un que fue procurador, una magistrada. Ajá. Pues es que además naturalmente dices, bueno, si va a ser un fiscal y con esas características que decía Luis, pues si es alguien que ya fue procurador, puede ser candidateable, perfilado. Si es alguien que fue magistrada, pues también. O sea, el caso es que tenga esas características, que cumpla los requisitos, que entre una convocatoria y luego pase ese proceso y los diputados dirán este o este. Y ya después veremos qué criterios toman para decir este es el bueno, ¿no? Pues mire, don Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, lo dijimos al inicio de este noticiero a las 12, deja la vara muy alta. Unos zapatos muy difíciles. Fue el primero. De o sea, llenar. Cuando tú abres una posición, perdón que le interrumpa, pero tú abres una posición como la de fiscal en un estado tan importante como Nuevo León, tienes que empezar a pues fue una nueva ley, una nueva estructura, meter procedimientos nuevos. Eso. Tú abriste la casa y entonces el que sigue pues deberá hacer todavía mejor las cosas. Por eso yo creo que deberán arrastrar mucho el lápiz los diputados para elegir al mejor fiscal posible. Y un asunto importante también, licenciada. Para nadie es un secreto que estamos enfrentando una situación de inseguridad muy seria. Sí. El fiscal o la fiscal, porque también puede ser, obviamente, hay mujeres que tienen el perfil, estará entrando en un momento en que la inseguridad en Nuevo León está al alza, en que para nadie es un secreto, no lo oculta incluso el propio secretario de Seguridad, Gerardo Palacios, que ha dicho, nosotros vamos a seguir hacia adelante y eso va a provocar un ambiente inseguro, un ambiente de confrontación, no hay que dejar en paz nada. Así lo ha dicho él. Bueno, en ese sentido, el tema de la investigación, el tema de la procuración de justicia, pues es vital. Entonces, más vale que pronto nombren al mejor o a la mejor, porque no puede quedar acefalado. Aunque esté el señor Pedro Arce, pues es un encargado de despacho. Hay que acelerar todo para que... Ese encargado no puede quedar. Pues a lo mejor es candidateable, tomando en cuenta lo que acabamos de escuchar de Luis, seguramente puede también entrar en la tanda, ¿no? Pero habría que ver cómo sigue el proceso. Dicen que es pariente de un exgobernador. Sí, puede ser, pero bueno, eso no sé si puede ser bueno o malo, pero bueno, si tiene una experiencia, una carrera como tal, puede ser. Pero vaya, ahorita todo lo que digamos es especulación, lo cierto es que hoy todos aquellos que tengan esa característica pueden estar en la convocatoria. Víctor, esto... de saber quién es el que reemplaza a Gustavo Adolfo Guerrero, ¿son 3 meses exactos, ni un día más o puede ser mucho antes de los 3 meses? Allí escuchábamos los plazos de Luis, pero sobre todo lo que tiene que ver es lo que el Congreso siga, porque puede extenderse, si el Congreso no llega a un acuerdo y todo esto, puede irse para largo, ojalá no. Y yo creo que a todos nos interesa que pronto haya porque como fue repentino lo del señor Gustavo, no hay que hacer que se retrase nada. Ya hay que trabajar. No se puede ni un solo día, no porque Pedro Arce no vaya a trabajar, pero pues de una vez nombrar una persona. Ahí está el gráfico. Son 10 días que ya no haya fiscal para emitir una convocatoria. Y esos plazos de 15 días es el que se tiene y es el que cuenta para elegir a candidatos.
y ahí está el procedimiento, como bien nos lo decía Luis García. Ya una vez que se tengan esos 4 candidatos, en los 5 días recientes el gobernador envía una terna definitiva. Hasta ahí llega la posibilidad del gobernador. Él nombra una terna, dice, de los que me diste, esto es la terna. Y luego viene la decisión del Congreso. Ahora, los partidos componen al Congreso y los partidos políticos no dejan de ser organismos así, partidos. Entonces, seguramente cada uno tendrá su preferencia, cada uno tendrá sus objetivos y cada uno dirá desde el momento en que Gustavo Adolfo presentó su carta de renuncia, pónganse vivos, este es el bueno o esta es la buena para nosotros. ¿La gente que le rodeaba a Gustavo Adolfo sigue ahí o también ya limpia? Bueno, eso no creo que se mueva para nada. Yo creo que pasa como en cualquier dependencia o en cualquier empresa, ¿no? O sea, no puedes hacer una modificación. Cuando llegue el nuevo o la nueva, tendrá que revisar, pero no será porque no me gusta y se va, porque además estamos hablando de carpetas abiertas, estamos hablando de investigación. O sea, ¿no sabes qué? Es que llegó el nuevo y se va esta o se va este o se va esto. No, pues hay casos que dependen de la investigación y de las carpetas abiertas para aplicar justicia. No puede ser me gusta, no me gusta y se va. No debe ser así. Bueno. Menos ahorita, hasta que haya un nuevo fiscal o una fiscal. Bueno, pues ya lo sabremos a su debido tiempo. Ya lo sabremos, ¿verdad? Así es. ¿Algo más que agregar? Nada. Luis García, ¿sigue todavía ahí? No, sí. Luis, ¿algo más que agregar a lo que estamos charlando aquí? Solamente decirles que ya el Pleno, les decía que la comisión ya aprobó la renuncia de Gustavo Adolfo Guerrero, ya en este momento el dictamen se está leyendo en el Pleno, así es que es cuestión de instantes para que se apruebe y quede cerrado este capítulo de Gustavo Adolfo Guerrero y la renuncia que ha presentado el licenciado. Bueno, gracias, lo liberamos de este enlace, compañero. Víctor Martínez, sí. El próximo domingo rinde su primer... ¿Mande? Yo ya me iba. No, pues lo tengo que aprovechar. Bueno. Aparte ya ve que soy bien preguntona. Voy a meter recibo. No, espéreme tantito. El próximo domingo rinde su primer informe de gobierno Samuel Alejandro García Sepúlveda. ¿Esto cómo le cae? Bueno, como decía al principio, no es una dependencia de gobierno la Fiscalía. No es jefe, no era jefe. Seguramente el gobernador tendrá algunas palabras para Gustavo, ya lo escuchábamos en este noticiero. En el deber ser no tiene algo que él opinar al respecto en su informe, no tiene que informar él nada, pero seguramente tendrá una postura, sobre todo proactiva, es decir, lo que sigue. O sea, trabajar con el que viene o con la que viene y comprometerse que con el próximo o la próxima fiscal haya una mejor relación que como se quebró, porque no hay que negarlo anteriormente, con el fiscal actual. Pero yo creo que sí, tienen la madurez política suficiente para trabajar. A lo mejor en eso le dedico unas líneas. Sí, ya debe estar redactado el informe. Sí, ya lo decía, ¿verdad? Que invitaba nada más a la gente del Congreso a elegir al mejor candidato o candidata muy pronto en este asunto. Muy bien, licenciada.